La verdad y la mentira, la realidad y la fantasía son temas que probablemente inciden de una manera enorme en el debate político, donde además se habla de posverdad y esa posverdad en directa relación con las ideologías políticas. Hoy les voy a contar y les voy a mostrar tres fuentes. Ya saben que no me gustan las fuentes. Mi fuente principal se llama La Calle, pero se las voy a mostrar porque quiero hace mucho rato hablar de este tema de la verdad y de la realidad desde el punto de vista del pensamiento complejo, por supuesto que es mi doctorado, pero en relación con esos escenarios electorales que suceden en América Latina y que tanto confunden a las personas. Me parece que en este tema hay que hacer también una labor de educación política que tiene que ver con la cultura política y que tiene que ver con cómo estamos al tanto de elementos que generan confusión, pero sobre todo que tramitamos de un modo que me parece algo desalineado respecto de lo que podría ser la realidad, pero precisamente de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Voy a empezar mostrándoles una fuente a la que ustedes pueden acceder, digamos, libremente, que es de acceso abierto, como nos gusta, y que se llama, es un artículo sobre verdad, mentira y posverdad, elementos para una filosofía de la información de Enrique Herreras. Este artículo, escrito en el año 2020, pues es un artículo que tiene un fundamento en la profesión, en el oficio del periodismo, ¿no? Yo desconozco si, porque es español el artículo, desconozco si en España el periodismo es tramitado como oficio y la comunicación social como profesión, que es más o menos la distinción que se hace acá en Colombia. Pero para posicionarnos y poder revisar qué es lo que está diciendo este artículo, voy a comenzar también señalando lo que yo creo que pasa detrás de estos grandes conceptos grandilocuentes. Lo primero es que la verdad puede ser como señala además del artículo, como decían los posmodernos, que no existe la verdad. Pero no es tanto así, a eso hay que ponerle matices, especialmente porque es que la verdad es subjetiva. Sobre todo la verdad, cuando hablamos de elementos de verdad en la sociedad en general, pues es subjetiva. Pero cuando hablamos de la verdad en términos políticos es súper mega subjetiva. ¿Por qué? Porque pues la verdad parte de una función de la comunicación, de cómo los seres humanos comunicamos las informaciones. Es casi como cuando usted cuenta un chisme, entonces usted cuenta un chisme y ese chisme contiene elementos de verdad, pero seguramente usted aumenta un poco el volumen de ciertos aspectos de ese relato que usted está haciendo y eso ya comienza, digamos, a transformar la verdad de lo que está detrás de ese chisme. Y no que el chisme esté mal per se, sino que, pues digamos, es una acomodación justamente de la verdad en función de la comunicación. Por eso la verdad es sobre todo subjetiva en términos de que es la persona que está construyendo un relato o una narración, la que pone los elementos de su percepción y de su interpretación en lo que considera que es verdad. Y luego, pues digamos, en el paradigma de la objetividad, todo es como binario, hay blanco, negro, bueno, malo, así que si hay verdad, pues hay mentira, lo que sería completamente como un invento completamente ficcional de cualquier asunto o cualquier narración. Luego está el asunto que sí nos encanta, nos chifla desde el pensamiento complejo, desde sistemas complejos, en fin, y que se denomina realidad, porque la realidad, más allá de ser meramente fáctica, o sea, más allá de solamente tener en cuenta como los hechos históricos comprobables, en fin, sobre lo que uno podría también decir que puede haber un debate extenso acerca de la historicidad, por ejemplo, y de cómo la historia también se interpreta, o que es ese famoso dicho de la historia la escriben los vencedores. La realidad sí tiene que ver un poco más con la materialidad, o sea, con los aspectos tangibles del mundo. Entonces podríamos decir que
La realidad es que yo tengo un micrófono. Voy a tocarlo y va a sonar feo. ¿Sí? Tengo un micrófono y eso es una realidad. La verdad podría ser que yo les cuente que este es un micrófono barato. Sí, pero eso parte de mi percepción y de mi interpretación sobre cuánto es un precio barato o no barato para un micrófono, por ejemplo. La verdad, alguien de la audiencia podría decir, ese micrófono suena muy mal, y alguien podría decir, ese micrófono suena muy bien y se le escucha muy bien. Ahí hay también, digamos, esa distinción entre la verdad y la realidad. Cuando yo digo algo que de repente se aleja un poco más de ese elemento tangible y material de nuestro mundo físico como lo conocemos, porque también pues seguramente habrá realidades inmateriales, pues estoy construyendo ficciones, ¿sí? Entonces es como si yo les dijera, yo acá no tengo un micrófono, sino tengo un teletransportador a universos diversos. ¿Sí? Me conecto acá, lo toco y me voy por un agujero de gusano y me conecto con otros universos. Eso, como ya también, digamos, hace parte de lo que no se puede comprobar desde ese mundo material tangible, o de lo que Alexander Wynne decía que era como la fisicalidad, pues es una ficción. En ese mundo del paradigma de la objetividad, entonces hay verdad, mentira, realidad, ficción. Y hay un tema, digamos, que ha emergido en los últimos años al que se le denomina posverdad. Y ahí es cuando viene el asunto de la ideología. Pero quiero mostrarles y quiero contarles un poco de qué va este artículo para que quien quiera pues entrar a chismosearlo lo lea. Este artículo defiende una postura que pues a mí no me gusta, digamos, y es una postura, digamos, desde el positivismo, acá está en español, desde el objetivismo y el positivismo, porque no lo habrá puesto en este otro lugar. Y el positivismo, es decir, que se resguarda en que el mundo lo debería entender en términos de causa y efecto. En esos términos de causa y efecto, que es como el asunto del método científico, Descartes y demás, pues se supone o se entiende que la fisicalidad solamente puede ser leída de una manera lineal. Por eso no me gusta el artículo, pero el artículo sí señala una discusión que es bien interesante en términos de poder permitirnos hacer esa distinción entre verdad y realidad y luego hacer la discusión de posverdad, en este caso en clave de lo político. La parte que les quería mostrar es que dice el autor, está citando a Jean-François Lyotard. Dice, recordemos que el pensamiento posmoderno del que se nutren algunos sectores del periodismo proviene de la crítica a la modernidad desde diversos ángulos. Uno de ellos es la consideración de la verdad como uno de los grandes relatos que provienen de la Ilustración y que, según Jean-François Lyotard, son tan imposibles como innecesarios. Vámonos aquí a la Lyotard, la condición posmoderna, informe sobre el saber. Amo a Lyotard. Pero más allá de si amo a Lyotard o no, lo cierto es que desde la filosofía se ha debatido mucho sobre este asunto de verdad, realidad y ahora de posverdad relacionado con el tema de las ideologías políticas. ¿Por qué me parece pertinente traer este asunto a discusión hoy y ahora? Bueno, primero, ese escenario electoral es bastante particular, pero segundo, por ejemplo, yo no sé si yo les he contado, mi madre es de derechas. Yo creo que por eso yo soy tan tolerante con las diversidades políticas, porque pues es que amar a Ana y además que ella sea de derechas podría ser contradictorio, por decirlo menos, pero realmente no. Ella escucha acá en Colombia un programa radial que se llama La Hora de la Verdad. Y en La Hora de la Verdad, pues digamos, hay un grupo de predicadores acerca de cómo entienden el mundo personas de derechas. Muchos de ellos pues han sido, uno, personas privilegiadas y dos, pues han sido o funcionarias o funcionarios públicos con un alto nivel de ingresos o también empresarios. De hecho, su director, Fernando Londoño, ha estado inmerso en sendos
escándalos relacionados con presuntos actos de corrupción en el pasado. Pero bueno, digamos, la hora de la verdad propone sus verdades. Pero, como les decía, desde el punto de vista del pensamiento complejo, la complejidad de los sistemas complejos, preferimos hablar de la realidad y sobre todo de niveles de realidad, porque mi realidad puede ser distinta a la realidad de otras personas. Eso quiere decir, por ejemplo, que si yo me considerara clase media, esa es mi realidad de clase media, mis verdades estarán en relación con esa realidad, que serán diferentes a las de una persona, por ejemplo, mega multimillonaria y que tendrá una percepción de la realidad distinta y eso constituirá su verdad. Porque ¿por qué esto es importante cuando hablamos en términos políticos? Pues porque la política se basa en la llegada a consensos, en medio incluso de la polarización, llegada a consensos. Y entonces, y esto estoy simplificando, ¿no? De todas maneras, si llegan haters que siempre llegan, pues recuerden que es una simplificación. Pero la llegada a los consensos lo que implica es que uno al menos debería siempre reconocer el nivel de realidad de su interlocutor, pues para poder así modular también su comunicación, su lenguaje, lo que sea, y poder encontrar ese consenso. Lo que no quiere decir que se esté aceptando el discurso, la narrativa de verdad que esa otra persona o esas otras personas puedan tener. Más bien se está aceptando su realidad como punto de partida para desenredar, digamos, el asunto de que se trate. Pero, pues además, porque me parece importante, porque justamente hoy en día, cuando estamos a merced de estas redes sociales, pues nos llega muchísima información, un bombardeo de información y puede ser muy difícil tratar de saber y de distinguir qué es verdad o qué no, pero sobre todo porque nos han enseñado desde muchísimo tiempo atrás que es importante decir la verdad, contar la verdad, aceptar la verdad. Y no hablamos tanto de la realidad. En términos políticos, por ejemplo, un gobierno puede tener grandes logros, qué sé yo, incluso anteriores gobiernos en Colombia, en países latinoamericanos, gobiernos de derechas que han tenido grandes logros en seguridad, y que eso se trate como un asunto de verdad, más no de realidad. Y eso precisamente es lo que afianza también los mecanismos de polarización. Si uno aceptara que la realidad es que un gobierno avanza en un tema, pero se estanca en otros, tal vez ahí se podría desenredar un poco el asunto. Es por eso que ahí entra el asunto de las ideologías. Usted se posiciona políticamente y entiende el mundo desde su posición política. Eso puede llegar a trascender al hecho de que usted genera verdades o usted ve verdades y mentiras en cualquier y absolutamente hecho, cosa, relato, historia que va escuchando por ahí y simplemente se genera su propia opinión relacionada con su posicionamiento político, que es a lo que habitualmente denominamos ideología. Y a partir de allí es entonces que se van construyendo las posverdades. Sencillamente se le da el espacio, el camino a una serie de comunicaciones, de informaciones que están altísimamente cargadas de un nivel de percepción, pero sobre todo de emocionalidad, y que se revisten de esa supuesta verdad. Por eso vamos a Lyotard, porque pues sí me parece que es un invento innecesario. Hablar sobre verdad siempre diluye la discusión sobre la realidad. Y la realidad pues siempre es más real. De todas maneras, yo llegué a estos temas y a estos debates y les quiero contar gracias a este libro, que es un libro del profesor Juan Jorge Almonacid, con quien participó con él en un grupo de investigación. Juan Jorge también pues es un hombre más cercano a las derechas, vamos a decir socialdemócrata, con todos los reparos que puedo tener yo frente a esa definición. Y Juan Jorge, muy preocupado por lo que va pasando en el mundo de la posverdad, escribe un libro entero. Eso es lo que hacemos las y los académicos, nos preocupa el mundo y escribimos libros. Bueno, a mí ahora me preocupa el mundo y hago YouTube. Okay. Él escribe ese libro. El profesor Juan Jorge escribe ese libro porque está muy preocupado con un bestseller.
está preocupado por Yuval Noah Harari. Sí. La comparación de grosor de los libros es súper similar, ¿no? Y él dice como, ese libro, Breve Historia de la Humanidad, está lleno de posverdades. Le preocupa tanto que se escribe el suyo propio. Como ese se llama Homo Deus, pone acá a un simiecito. ¿Qué es lo que señala y por qué me parece particularmente interesante el libro del profesor Juan Jorge Almonacid? Porque a partir, digamos, de ese reconocimiento de la importancia de la comunicación y de cómo se transfieren informaciones y cómo se percibe y se entiende esa comunicación, él afianza un punto que es similar al del artículo que recién les acabo de mostrar y que es importante el mundo de la objetividad, negando de plano, pues digamos, la existencia válida, ¿no?, del mundo de la subjetividad, lo subjetivo, de lo que es de cada sujeto. Y por supuesto de lo que nos encanta en términos de pensamiento complejo, que es la complejidad, ni objetividad ni subjetividad, sino complejidad, que es otro tema del que espero, pues digamos, estar profundizando también. Les quiero leer un pedacito de lo que dice también el profesor Juan Jorge, haciendo una cita de un autor de la Escuela de Frankfurt para hacer el contexto de las personas que no, digamos, tienen este acercamiento a ciencias sociales. La Escuela de Frankfurt es, digamos, como justamente una escuela que surge en Frankfurt. Es información muy precisa, que, digamos, comienza a hacer una discusión respecto de la comunicación precisamente en Alemania y el papel de la comunicación en la configuración de la sociedad, de la comunidad y, por supuesto, digamos, de la comunidad luego política. Entre sus autores más reconocidos estará, pues, Jürgen Habermas y Wittgenstein. A mí lo que siempre me ha llamado muchísimo la atención, y alguna vez hablábamos con un estudiante, es que a Habermas se le utiliza desde todos los espectros políticos. O sea, con Habermas se puede justificar que Trump ingrese a Venezuela, como que, qué sé yo, como que se instaure un gobierno socialista en Nueva York. ¿Sí? Es como, da para todo. No sé qué hubiera pensado Habermas sobre eso. Dice el profesor Juan Jorge Almonacid que frente a la duda que genera justamente esa distinción entre la verdad, la realidad, la toca él muy poco, realmente se centra en la verdad y la posverdad, pues lo que habría que hacer es verificar. Y dice verificar el arte de preguntar. En suma, ante todo y para toda clase de proposición, para Wittgenstein, el método de verificación es método de contestar, encontrar o buscar, es decir, en última instancia, manera de indagar, averiguar, inquirir y escrutar un camino para ver conexiones pertinentes, no en el sentido de una estrategia o metodología que supone, garantiza en último paso un contacto directo con la realidad, sino en el sentido de una vía que indica el tipo de respuesta que cabe esperar para una pregunta o tipo de interrogante que se puede relacionar de manera auténtica con una proposición. Por tanto, el único criterio necesario para la verificabilidad de una proposición es la certeza de que existe tal vía, que no es discursiva, es gramatical y sobre todo vital. Lo que está diciendo acá el profe Juan Jorge, citando a Wittgenstein, es que toda información que usted reciba y que sea absolutamente imposible de contradecir, de una vez ya podríamos decir que hace parte de ese mundo o ficcional o de una mentira, ¿no? O digamos, de una narración que intencionalmente es equivocada. Y lo que señala también el profesor Juan Jorge es que tampoco basta con dudar. Y igual uno podría verificar todas las informaciones que va recibiendo en el mundo, pero pues eso es muy cansado, digamos. Hay gente que ya se especializa en eso, la gente que verifica los fake news, pero también en el mundo de la inteligencia artificial pues es muy difícil estar siempre al día verificándolo absolutamente todo. Eso es una cosa de locos, no se enloquecen. ¿Qué es lo que sí se puede hacer? Tener criterio. Y el criterio no significa tener
o no solamente significa tener un posicionamiento político e ideológico, sino también tener el criterio del pensamiento crítico. Fundamento del pensamiento crítico es justamente la duda, ¿sí? Doble pensarlo y preguntarse, ¿esto que me están diciendo será cierto o no? ¿Y será la única manera de entenderlo o no? Si uno no se da ese permiso y solamente está creyendo en todo y absolutamente todo lo que cualquier persona le dice, pues seguramente está más a merced de confiar en posverdades que en verdades y muchísimo menos en realidades. Porque voy a poner este video también en la lista de metodología de la investigación, porque base de la investigación tiene que ver con que pongamos justamente en duda, ¿cierto? Incluso todo lo que nos puede decir un libro, siempre confiamos mucho en el pensamiento escrito más que en el hablado. Pero hay que ponerlo en duda y sobre todo hay que ponerlo en diálogo desde esa perspectiva crítica. ¿Y por qué también me parece que es importante saber esto en estas épocas preelectorales? Porque la mayoría de candidatas y candidatos le va a ofrecer esta vida y la otra. En época de precandidaturas o de candidaturas acá en Colombia, uno se encuentra con candidatas y candidatos en cada esquina. Yo en la última semana me he encontrado con un precandidato presidencial y con una precandidata al Senado. Y pues digamos que el asunto es que le ofrecen todo. Si usted les dice, vea que es que mi calle tiene un hueco, allá van a decirle, yo lo soluciono. Pero digamos que eso hace parte de ese pensamiento mágico que se ha instaurado alrededor de lo político, pero sobre todo, digamos, de ese ajuste entre las verdades y las realidades. Una persona le puede prometer a usted la vida y la otra. Y eso, y puede ser verdad, la promesa puede ser verdad. Otra cosa es que eso sea alcanzable en la realidad. Y es ahí donde usted como ciudadana o ciudadano tiene que hacer el balance, o debería, o lo deseable es que se tome el tiempo, espacio para hacer ese balance. ¿Qué pienso yo sobre la posverdad? Bueno, pues es un fenómeno increíblemente contemporáneo, increíblemente relacionado con esta era de las redes sociales. Yo no creo que sea posible escapar de él, pero lo que es cierto es que no necesariamente tenemos que estar a merced de ese fenómeno de la posverdad, como tampoco de idealizar y pensar que existe tal cosa como la verdad, como una sola verdad, o negar el hecho de que esa verdad está íntimamente ligada a los distintos niveles de realidad de las personas y otros seres que habitamos este sistema mundo, ¿sí? Este planeta único que estamos agotando a punta de creerle a tanta gente posverdadática, no sé cómo decirlo. Bueno, nada, es un asunto siempre permanente, es un asunto de debate. Les dejo la fuente para que entren por ahí. Discusión entre la verdad, la realidad, la posverdad y niveles de realidad. De niveles de realidad les voy a estar hablando luego. Y que sepamos que está bien posicionarnos políticamente. A eso es a lo que se refieren las ideologías políticas. Y que sepamos que está bien a partir también de esas ideologías formarnos un criterio, pero un criterio que no necesariamente esté negando las realidades de otras personas, porque a partir de allí es que nos volvemos sujetos políticamente vulnerables. Este es como el del día de hoy. Qué densidad para un viernes. Sin embargo, les agradezco mucho por su audiencia y nos vemos en otra sin miedo, sin culillo a lo político.